Igual. ¿Cómo están? Buenos días. Que sea plática más informal y así como hablar más a gusto con el cafecito en la mano. Pues gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente vengo de la Ciudad de México. Me apasiona este tema de la urología, de la próstata, del cáncer, como se llama, de las nuevas tecnologías, del green light. Que bueno, este no es el motivo, pero bueno, también es un tema espectacular y que estamos haciendo pues ahora aquí en la península, y pues ya con muchos casos, ¿no? Pero bueno, creo que el tema de hoy pues es un tema muy importante. Nos importa a todos, no solo los hombres, ¿no? Imagino que aquí las señoras pues tendrán papás, esposos, hermanos, ¿no? Que son hombres y que les importa este tema también. Hijos, exacto, porque bueno, muchísimas veces sucede que las más preocupadas, ¿no? Y abocadas a la salud pues son las parejas, ¿no? Entonces pues muchísimas veces vienen las esposas y me dicen: doctor, por favor hágale un check-up a mi marido, ¿no? Es bien importante que también aprendan un poco del cáncer de próstata las señoras. Gracias. Entonces, bueno, ya nada más rapidísimo, pues hice un fellow, hice urología en México, en el Hospital General de México, hice un fellow en cirugía robótica, que bueno, les platicaré muy poquito de esa tecnología, que eventualmente yo espero que llegue aquí a la península de Yucatán. Esa sí no la tenemos, pero bueno, es el futuro de la medicina de la mínima invasión, ¿no? Y bueno, y estoy muy contento ahora trabajando desde enero en Hospital, ¿no? Tanto aquí como en Riviera Maya. Gracias. Bueno, platicando un poquito de qué es la próstata, ¿no? Digo, no tienen por qué saberlo. La próstata es un órgano del aparato reproductor masculino que se encuentra por delante de la vejiga y forma parte del conducto de salida de la orina, ¿no? La próstata es una glándula, si vemos este esquema, es la vejiga. La próstata es como nuez y la uretra es por donde sale la orina, y la próstata forma parte de este conducto, ¿no? La próstata, como cualquier otro órgano del cuerpo, pues se puede enfermar de muchas cosas, pero principalmente son dos las enfermedades muy importantes, ¿no? Una es el cáncer, que es el tema de hoy, y otra es el crecimiento prostático, que es una enfermedad muchísimo más frecuente, que bueno, probablemente podamos organizar otra plática de eso, ¿no? ¿Para qué sirve la próstata? ¿No? Porque digo, después de los 40 años que este órgano se empieza a degenerar, pues solamente nos causa problemas, ¿no? Pero ¿para qué funciona? ¿No? En la vida reproductiva es muy importante. La próstata genera el líquido seminal, genera la maduración de los espermatozoides para que puedan fecundar al óvulo en su momento, ¿no? Entonces realmente es un órgano muy importante. Y bueno, como gran parte de los órganos del cuerpo, pues tienen una vida, ¿no? Y se empieza a degenerar, y ahí es donde empiezan pues, los problemas. Siguiente. Como el cáncer, como cualquier cáncer del cuerpo, el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? Que las células empiezan a mutar, empieza a haber alteraciones tanto en el crecimiento de las células como en el sistema de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Digo, siempre estamos en constante regeneración celular, y como tal el cáncer pues, es una enfermedad genética, ¿no? Y justamente estas cosas se alteran y se comienzan a generar estas células anormales. Siguiente. El cáncer de próstata es una enfermedad que casi está 100% relacionado a la edad, ¿no? Es una enfermedad que el factor de riesgo más importante es la edad. Es muy raro que exista cáncer de próstata en hombres menores de 50 años, ¿no? Y así el porcentaje va aumentando conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, no? Esto es bien importante y voy a ser como muy puntual en esto. Como les decía hace ratito, hay dos enfermedades muy importantes en la próstata. Una es el crecimiento de la próstata, es la hiperplasia prostática, es el nombre médico, hiperplasia prostática, que es la próstata que cuando crece genera muchos síntomas urinarios, ¿no? Es el clásico viejito que pues, se para en la noche a hacer pipí, que el chorrito, el goteo, ¿no? Es ese efecto del crecimiento de la próstata.
Por otro lado, la otra enfermedad es el cáncer de próstata. No tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento prostático, ¿vale? Generalmente el cáncer de próstata en sus etapas iniciales no tiene ningún síntoma, realmente no da ningún síntoma, ¿no? Muchísimos pacientes llegan y dicen, ay doctor, estoy muy preocupado porque quiero ver que no tenga cáncer porque me paro 5 veces en la noche, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Obviamente, como es una enfermedad de la edad adulta, pacientes que tienen cáncer pues, también tienen crecimiento prostático y son enfermedades que están en conjunto, ¿no? Pero no quiere decir que si se para en la noche o si se tapó y que necesita usar una sonda, tiene cáncer, ¿no? Son dos enfermedades muy, muy diferentes y que se abordan en algunas cosas similares, pero bueno, son dos enfermedades completamente diferentes. Siguiente. ¿Cuáles son los hechos, no? La realidad es que cada año hay más casos, hay más mortalidad, ¿no? Y en nuestro país pues sigue siendo un problema de salud pública muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Ya es el cáncer más frecuente, ¿no? Ya es el cáncer más frecuente, ya aumentó, bueno, ya le ganó, digamos, a cáncer de pulmón, cáncer de colon, ¿no? Ya por mucho en el hombre es el cáncer de próstata, por mucho, ¿no? Tanto en casos anuales, tanto en mortalidad, ¿no? Esto ya tiene varios años que es así. Y lo que es muy impactante es la siguiente diapositiva. Si pueden ver, regrésate, en México no cambia el color, como en muchos otros países. Siguiente. Esta es la mortalidad, ¿no? En muchísimos países del primer mundo, obviamente no en Estados Unidos, en Europa, sigue siendo el cáncer más común, pero no necesariamente la mortalidad, ¿no? ¿Y por qué esta diferencia? Pues por los planes de prevención, por el tratamiento, por todo lo que hay detrás, ¿no? Y la realidad es que en nuestro país no tenemos esas campañas importantes de cáncer de próstata, ¿no? A mí me siguen llegando casi todos los días pacientes que a sus 70, 80 años nunca en su vida se han hecho un antígeno prostático, ¿no? Ahorita no voy a hacerlos levantar la mano, no queremos evidenciar a nadie, pero es muy común. O sea, la gente no sabe qué es el antígeno prostático, no sabe qué es la próstata, no saben de estos hechos que son reales, ¿no? Que todos los días los pacientes mueren de cáncer de próstata y es un cáncer, como yo les digo a los pacientes, noble, ¿no? Es un cáncer de muy lento crecimiento, de muy poca agresividad, que te permite tratarlo, que te permite hacer muchas cosas. Si el cáncer regresa, te permite incluso tratarlo y curarlo, ¿no? Entonces, para tener estos números de altísima mortalidad, es porque realmente no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pues obviamente empieza a haber más prevención, empieza a haber más cultura, ¿no? Empieza a haber más, pues, que se hagan antígenos, la que esté disponible a todo el mundo, que se empiece a hablar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esta educación? Pues obviamente que aumenten los casos, ¿no? Entonces hay una tendencia a la alza, ¿no? Digo, no necesariamente que sea malo, entre comillas, simplemente que se está detectando más, porque el cáncer pues ahí está, ¿no? ¿Siguiente? Y es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Una alza en la incidencia de casos anuales, ¿no? Y bueno, pues probablemente también una alza en la mortalidad. Siguiente. Que es justamente esta gráfica. Siguiente. Estos números son impactantes, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, ¿no? En un hombre de tener cáncer de próstata? 16%, ¿no? El hecho que yo pueda tener cáncer, o usted, ¿no? 16% en nuestra vida. Es altísimo, ¿no? Es altísimo, ¿no? Y esto pues no se conoce, no se sabe. Y el 2% de que ese paciente pueda morir por cáncer de próstata, ¿no? Un poco remontándome a las primeras diapositivas, ¿y por qué tanto porcentaje, tanto cáncer de próstata, ¿no? A final de cuentas es una degeneración de la glándula y hay estudios en necropsias, pacientes de arriba de 80 años que prácticamente todos van a tener focos pequeños de cáncer de próstata, ¿no? Muchísimos pacientes pues, que ya tienen diabetes, que tienen infartos, que tienen otro cáncer o que tienen algunas enfermedades que mueren por alguna otra causa, se les hacen estudios y tienen cáncer de próstata. Es por la degeneración natural de la glándula, ¿no? Pero no es un cáncer, como les digo, que los vaya a matar, que los vaya a perder su calidad de vida. Simplemente
son focos pequeños, ¿no? Por la degeneración normal de la glándula, ¿no? Pero bueno, obviamente si esto lo detectamos a tiempo, pues da mucho tiempo para tratar, ¿no? Bueno, ahora ¿cómo se detecta? ¿Cómo lo vamos a detectar? Como les decía, la edad es el principal factor de riesgo, ¿no? Simplemente por aumento de la edad, después de los 45, 50 años se tiene que empezar a hacer la prevención, la detección de cáncer de próstata, sí o sí, de forma anual, ¿sale? Y va aumentando el porcentaje de probabilidades de que te dé cáncer conforme pasan los años. La raza, la historia familiar, eso también es un factor de riesgo, aunque es muy raro, ¿no? Es muy raro, son casos como muy puntuales, cuando el papá, el hermano, el hijo, ¿no? Cuando ya más de 2 o 3 familiares directos tienen cáncer de próstata, diagnosticados a temprana edad, a los 40 años, que son cánceres muy agresivos y que fallecen a los 50 años, eso es un cáncer familiar. Pero eso solamente es menos del 3% de los cánceres en total, ¿no? Entonces realmente es muy raro, ¿no? También es muy común que el paciente llegue, es que tiene 70 años el señor y dice, es que mi papá se murió de cáncer de próstata a los 90 años, ¿no? Y estoy preocupado porque no quiero tener cáncer, ¿no? Eso no es un cáncer familiar, ¿no? Eso es un cáncer del novo, es un cáncer habitual por la edad, ¿no? Pero ese no es un cáncer familiar, ¿no? El cáncer familiar es el que se detecta antes de los 50 años, a los 45 años, incluso a los 40, muy agresivo, ¿no? Y que fallecen los pacientes a muy temprana edad. Esos son la minoría de los pacientes, ¿no? Y la dieta, bueno, la dieta, como todo, hoy en día está relacionado a la dieta, el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, pues aumenta un poco los factores de riesgo, pero bueno, como les dije, la edad es lo más importante, ¿no? Importantísimo, ¿cuándo debemos empezar a hacer nuestros chequeos, ¿no? Que también es como muy importante ahora que estoy en Hospital con los chequeos, ¿no? Pues que llegan ahí muchos pacientes entre 40 y 50 años, ¿no? Y que dicen, oye, pues tengo que hacerte una revisión y que se sacan de onda, ¿no? Pero pues es bien importante hacer la revisión prostática, el tacto rectal, que ahorita lo vamos a platicar. Entonces, bueno, esto, lo ideal es que se haga a los 45 años, ¿no? Si hay un antecedente familiar como tal, como les digo, de 2 o 3 familiares directos con cáncer de próstata agresivo, pues se sugiere a los 40. Si no, de los 45 o 50 años es una idea correcta de estarlo haciendo anualmente, haciendo antígenos prostáticos y revisión. El famoso antígeno prostático, ¿no? Es un estudio en sangre que se hace determinación en sangre. No es, no sustituye al tacto rectal, ¿no? Como quisiéramos todos los jóvenes que lo sustituyera. Todo el mundo me pregunta, oye, es que hoy en día los avances tecnológicos y, no, yo estoy metidísimo en la tecnología y el robot y el green light y sigue siendo el tacto rectal importantísimo. Y si lo seguimos haciendo. Lo que tienes nueva tecnología, no sea malo. Podríamos inventar. No. Podríamos inventar un robot que hiciera el tacto rectal. Pero no, la verdad es que la realidad es que el tacto rectal y el antígeno se complementan, ¿no? Se complementan. La realidad es que al haber un poco más de educación y más cultura de prevención, pues realmente los pacientes sí están llegando con antígenos más bajos, ¿no? En ese rango, el valor normal es de 0 a 3, ¿no? Y hay pacientes que llegan pues con 3, 4, ¿no? 5, que eso ya no son valores normales, pero tú al hacer un tacto rectal y sentir algo extraño, pues complementas y puedes tomar decisiones para hacer algunas otras cosas, como biopsias o detectar el cáncer pues más rápido, ¿no? Entonces definitivamente sigo yo creyendo que es una herramienta muy útil. Si vieron el esquema de la anatomía al principio, la próstata está íntimamente relacionada con el recto, ¿no? La capa del recto es una capa muy delgada, es una mucosa muy delgada. Entonces realmente hacer un tacto estás sintiendo la próstata, ¿no? Se siente perfectamente bien. Cuando tienes un nódulo, ¿no? Se siente perfectamente el nódulo y es una alarma, ¿no? Es una alarma para pensar en un cáncer de próstata, ¿no? Hay muchas veces que el antígeno puede estar normal o ligeramente alto y dices, está inflamada, ¿no? Está grande la próstata, no pasa nada. Vete a tu casa, ¿no? Cuando podemos detectar un cáncer mucho más activo, ¿no?
Entonces definitivamente cuando vengan conmigo yo sí les voy a hacer un tacto, es lo que se debe de hacer, es lo que se debe de hacer. Hola, buenos días, ¿me recuerda? Sí, nos va a decir. Sigue la lista. El tacto después de los 50 años o 40 después, como el Papa Nicolau para las mujeres cada año. Yo virgen a los 50. O sea, la respuesta es sí, ¿no? Podríamos ahorita platicar un poco de las guías, ¿no? Y qué se recomienda, ¿no? Hay un órgano muy grande que es la NSCN, que es el órgano americano pues, que nos rige prácticamente a todo el mundo, ¿no? Son algoritmos de tratamiento, ¿no? Recomendaciones de tratamiento. Pues, ¿qué dice la NSCN de esto, ¿no? Depende un poco del antígeno y de la edad del paciente. O sea, si yo, por ejemplo, le hago un tacto a un paciente de 50 años, completamente normal el tacto, tiene un antígeno de 2, me viene a ver al año siguiente, tiene el mismo antígeno de 2, ahí puedo obviar el tacto, ¿no? Porque no ha habido un movimiento en el antígeno al año anterior. Pero son casos como muy individualizados. O sea, yo a ese paciente le diría, ok, no te vas a hacer tacto, te lo vas a hacer de 7 años cada 2 años. Pero, contestando a tu pregunta, a mí me gusta decir sí, o sea, anual se tiene que hacer. Porque muchos pacientes no regresan al año, sino regresan a los 2 Llegué a los 50 años. Se los tienes en los y justamente para eso son las guías, son guías de recomendación. Entonces, ahí tienes como ver, ¿no? Pero sí, o sea, debería ser con el Papa Nicolau, anual. ¿Cuánto sale un tratamiento de cáncer de próstata? No, miles. Porque más son pacientes que si están en medicamentos que ya no son candidatos a cirugía, pues se quedan con medicamentos extremadamente caros durante prácticamente toda su vida. Entonces, es algo que yo luché mucho durante mi residencia en el General de México. En el General de México nos llegaban todos los pacientes como que ya muy avanzados. Y en ese momento, que era el Seguro Popular, el Seguro Popular pagaba estos medicamentos, ¿no? Entonces salía estúpidamente caro, ¿no? Cuando una cirugía les costaba a los pacientes 3,000 pesos. En el general, ¿no? Estaba el negocio. Entonces era increíble, es que ¿por qué no estamos haciendo campañas, ¿no? Hasta por costo y economía, ¿no? Es algo increíble. Oye, doctor. ¿Y si se detecta a tiempo, qué se hace? Se quita la próstata. Se quita la próstata, también depende mucho de, o sea, no vas a operar a un paciente que está 90 años, como les decía, pues el paciente puede quedar con su cáncer de próstata y va a morir de otra cosa, ¿no? Pero un paciente de 50 años se detecta a tiempo, se quita la próstata y se queda curado. O sea, ¿Y eso curado. significa que no baja tu nivel de tener relaciones y eso? ¿O sí? Sí, ahí O sea, ya sí. se agarra ya otra vez. Una buena pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de disfunción total? ¿No? Total no, o sea, la realidad es que con las tecnologías de hoy en día, o sea, son dos complicaciones básicamente, dos complicaciones importantes cuando quitas la próstata por un cáncer. Una, la incontinencia, y dos, la potencia sexual, o sea, la erección. Los nervios pasan por la próstata y a la hora de quitarlos ¿no? se lastiman. La realidad es que con las tecnologías nuevas, con el robot, no sé si alguien conoce al robot, pero creo que les voy a proyectar un video ahorita al final. El robot vino un poco a revolucionar un poco esta cirugía. O sea, el robot empezó para cirugía prostática por cáncer. Hoy en día ya se usa los ginecólogos, los cirujanos, los cardiotorácicos, pero el robot empezó para cirugía prostática y justamente para eso, ¿no? Para poder separar los nervios de la próstata, no lesionar el esfínter, para que estas dos complicaciones, que son complicaciones importantes para la vida del paciente, se vieran menos mermadas de lo más posible, ¿no? Entonces la realidad es que hoy en día el tema de la continencia ya no es un problema, ya no es un problema, y el tema de las erecciones sí, aunque los pacientes pueden tener vida sexual incluso sin pastillas, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que ya hemos operado, que lo tengo sin pastillas, con pastillas, ¿no? Y que les da muy bien. O sea, la realidad es que sí pueden tener vida sexual sin ningún problema. O sea, Yo tengo una pregunta. ¿Para qué sirve la próstata? produce el líquido seminal. Produce el líquido seminal. Sí lo había dicho. ¿Sí lo dijo? Produce el líquido seminal. En la vida, en próstata ahorita, ¿no? en la vida reproductiva es muy importante porque produce el líquido seminal. Si la próstata no se pueden
capacitar y madurar los espermatozoides y fecundar a un óvulo. ¿Y la vesícula entonces? ¿O solamente son representarios? En la vesícula seminal solamente es se almacena. Pero no la produce. No. Solamente se almacena en la vesícula seminal y a la hora que tienes una eyaculación, la vesícula se contrae y es como sale. Pero no, o sea, la vesícula solamente se almacena ahí. Después de los 50 años, Para nada. Para nada. A mí me operaron a los 50 años de la próstata y me han hecho seguimientos. Estoy bien. Incluso el antígeno prostático me lo hacen cada vez que me hacen alguna análisis. El último doctor que conocí, ¿cuál es la especialidad de por la mañana? Pediatra. El pediatra me pidió que me tomaran una ultrasonido para ver el comportamiento de la orina. Y todo eso salió positivo. De todas maneras tengo que hacerme el tacto rectal. Claro. ¿Sí? ¿Nada más? Pero te operaron la próstata por cáncer. No. Hiperplasia prostática de Sí, como si no te hubieran hecho nada. O sea, la cirugía de crecimiento prostático lo que hacen es raspar por adentro. Sí. Pero toda la cáscara, todo lo de afuera, se queda. Sí. Y de hecho, en el 80% de las veces el cáncer de próstata se produce afuera. Entonces, tienes que hacerte los chequeos tal cual, como cualquier otro. Entonces, bueno, haciendo un poco de recapitulación, tacto rectal, antígeno prostático, ¿no? Esto hace un diagnóstico sugestivo, ¿no? Estamos pensando que puede ser cáncer. ¿Qué es lo que te define el diagnóstico? La biopsia, ¿no? No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hoy en la tarde voy a hacer una biopsia y ayer todo el paciente estaba así un poco dudoso, ¿no? Y vino al consultorio y me preguntaba cosas y me dice, oye, es que la resonancia y el antígeno, el ultrasonido no hacen el diagnóstico. No. O sea, hay estudios nuevos como la resonancia, con aparatos nuevos y te pueden, ¿no?, dar así el detalle, te dicen es que esto es un cáncer sugestivo al 90%, pero no te lo da, ¿no? O sea, tienes que tener un papelito que te diga esto es cáncer, ¿no? Y eso, la única manera de hacerlo es que el patólogo lo analice y te diga es cáncer, ¿no? Y eso pues es una biopsia, ¿verdad? ¿Sí? Vean esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros detectamos el cáncer a tiempo? A los 5 años, la tasa de sobrevida, 98%. ¿Qué pasa si no lo detectamos a tiempo, ¿no? Y está avanzado, tiene una tasa de sobrevida del 25%, ¿no? O sea, ya ven la diferencia, ¿no? Y por eso la mortalidad es tan alta, ¿no? Porque ya que el cáncer está avanzado con metástasis, pues sí, obviamente ya se vuelve un cáncer muy agresivo, con alta tasa de mortalidad, ¿sale? Que cuando es en unas etapas iniciales, pues se trata y se cura. ¿Sale? Y bueno, nada más, como ven, ver, no sé si alguien lo ha escuchado, es un movimiento. Sí. Nosotros lo festejamos. No lo festejamos. Que es un movimiento que se hizo en Australia, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y la idea pues era dejarte el bigote o la barba, ¿no? Entonces la gente llegaba, oye, te cambiaste el look, ¿no? Es que me cambié el look, ¿no? Y estoy haciendo prevención. Pues ahí empieza una cultura de prevención para la salud masculina, ¿no? No digo, en teoría es en noviembre, ¿no? Que ya en teoría deberíamos hacer prevención todo el año, ¿no? Pero realmente es en noviembre cuando esta campaña del biotito. Y bueno, les puse este video, me apasiona, me encanta, me fascina. Todavía no lo tengo, estoy trabajando con el tema para que me lo traigan. Es un videito del robot, no sé si alguien conozca el Da Vinci. Es un sistema de cirugía robótica. Digo, obviamente esto tiene ya como 15 años en Estados Unidos que empezó. Ya llevan 5 generaciones, es el último. Ya hay estos en aparatos en la Ciudad de México, en las grandes ciudades ya hay estos aparatos. Y es una maravilla. O sea, el cirujano está sentado en esta consola, ¿no? Operando sentado, ¿no? Viendo a través de una visión maravillosa. Entonces todo lo que hace el cirujano se traduce en el robot, ¿no? Entonces es muy seguro, muy preciso, ¿no? Entonces esos son los aparatos que traduce el movimiento que está haciendo el cirujano. Wow. Sí, ¿Todavía no está aquí? no.
Pero va a llegar, digo, así es la evolución normal. Está aquí en Quintana Roo, pero en la Ciudad de México. Sí, en la Sí, hay como 25 robots. ¿25? Y esa tendencia, pero un equipo de esos. No, 2 millones de dólares. ¿Cuánto? En Mérida no 2,5. 2,5 millones de dólares. Se empezaban a hacer como pláticas y cosas, pero no llegaron. En México no tenemos esto. Sí. Sí. Hay como 25 robots en México ya. Sí, ya llevan varios años el robot aquí en México. Pero bueno, es como la generación nueva de la paroscopía, ¿no? Es como lo mejorado, lo renovado. ¿Pero es solo opera próstata? No, no, ya de todo. Sí, de todo. Se empezó con mucha cirugía urológica, pero ya se hace de todo. Y bueno, para terminar, a los 45 años, recuerden hacer sus chequeos. Recordar que la tasa de curación es muy alta, ¿no? Muy alta en cáncer de próstata, que está apenas empezando. En México tenemos que hacer realmente unas campañas y algo muy consciente para pelear con este cáncer que se puede curar muy fácil. Vaya con su oro. Ya está. ¿Dudas? Sí, yo. Oye, de los números que estabas mostrando al principio, se ve que está creciendo mucho la incidencia de cáncer de próstata, por lo cual podemos pensar que no es por factores probablemente genéticos, sino más bien por factores externos. No hay otra. 100%. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuáles son las medidas de prevención que pudiéramos llegar a tener si es que las hay? Y en uno de los causantes que pusiste estaba la dieta. Sí. ¿Hay algo que se pueda hacer o realmente? Es una muy buena pregunta, la verdad es que no te tengo la respuesta. Qué padre. Estoy 100% seguro que la dieta de hoy en día está totalmente relacionada, no solo con el cáncer de próstata, sino con cánceres en el riñón, en el páncreas, en el estómago. Hace un mes operé a un chavo de 35 años con un tumor de riñón, ¿no? Esas cosas no se veían antes, ¿no? Un tumor agresivo, grande, o sea, todo mal. No se veían antes esas cosas, ¿no? Estoy seguro que la dieta tiene mucho que ver, ¿no? Pero que no lo sé. Es algo. Sí, seguramente dieta moderna. Las hormonas, el glutamato monosódico, lo que sea, ¿no? Todo lo que le echamos a Todo la lo comida. rico. Todo lo rico, literal. Sí, literal. Quítate. Entonces, yo creo, te contesto que sí, sin tener como un sustento científico, pero yo creo que está Pero entonces relacionado. recomienda las verduritas y el pescadito y lo light. Pero quién sabe. Sí, lo procesado, todo eso. Lo procesado. Yo Yo creo que más bien la comida de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, entonces, agarra uno unas pechugas de pollo y voltea uno a ver lo que hay y es una cantidad enorme de ingredientes cuando la verdad uno lo que quiere es que diga es pollo, Así es. pechuga de Pero pollo. la incidencia en Entonces, Estados Unidos se veía menor que la incidencia El tema es que en Estados Unidos hay campañas de prevención. impresionantes. Pero antes de la aparición de la enfermedad, la incidencia sigue siendo menor, porque entonces podríamos ya ir como aislando los factores por precisamente los comportamientos sociales. No, la realidad es que el cáncer de próstata tiene una incidencia muy alta en prácticamente todo el mundo, ¿no? El tema de los números es pues quién haga campañas y quién no. Y la realidad es que como en Estados Unidos el sistema de salud funciona más o menos bien, ¿no? Hay muchísima detección. Muchísima Muchas detección. De hecho, hay una cosa en Estados Unidos que se llama Active Surveillance, ¿no? Que básicamente es vigilancia activa, ¿no? Sí. En pacientes que tienen tumores muy pequeños, que ya están diagnosticados, que tienen tumores muy pequeños de baja agresividad, no los operan. Por la cantidad de cirugías que tienen y que no se dan abasto, no se operan y dicen, bueno, pues hay que vigilarte. Y si el tumor no se mueve, ¿no? Porque así es la característica de este tumor, que se puede quedar como dormido muchos años, no se opera y no se hace nada. Perdón, no había en las campañas que poner mensajes que
le bajan el temor a la población mayoritaria y masculina que le tienen miedo a la cosa porque les atenta su débil y frágil masculinidad. 100%. Digo, eso es un tema de cultura. Es un tema de cultura y yo tengo muchos pacientes que a la fecha no se operan y dicen yo me voy a morir con mi cáncer porque yo quiero seguir teniendo relaciones, quiero seguir teniendo erecciones, cada quien, ¿no? Pero es un tema de cultura, ¿no? Y bueno, ahí podríamos platicar horas. Pues muchas gracias. No, un aplauso. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo que hayas dado este espacio para compartirnos, para dejarnos la reflexión de la prevención. Creo que la fórmula, mucho de lo que hoy podemos prevenir, que no se dé o se llegue a un cáncer, es la prevención. Sí, y que podamos compartirlo, no nada más los caballeros que están hoy aquí acompañándonos, sino también los que tenemos en casa. Te agradecemos y la verdad que